Un saludo a todos. Continuamos con nuestro segundo video del tutorial Programación en VHDL. En la clase anterior estuvimos viendo programación estructural, en donde construíamos las compuertas lógicas y las asignábamos directamente en el código en VHDL. Hoy estaremos viendo cómo hacerlo de una manera distinta, y es programación por comportamiento, en donde sencillamente programamos todo lo que hay en la tabla de la verdad, y eso es todo lo que vamos a hacer. Así que en la programación de hoy vamos a ver dos instrucciones, una with select y la otra when else. Señal condicional o with select, perdón, señal seleccionada, with select. Aquí tenemos una tabla de la verdad. La señal A, que es una señal de 2 bits, tiene aquí en la tabla de la verdad todos los valores posibles que adquiere, y la señal C, que es la señal de salida, son los valores que van a salir como resultado producto del circuito aquí construido. Declaramos entonces, como siempre, nuestra entity, le damos el nombre de circuito en este caso, definimos nuestros puertos de entrada y de salida, en este caso A, entrada de 2 bits, y C, salida de 1 bit. Cerramos la entity y viene entonces la arquitectura, y escribimos entonces la instrucción que estamos viendo hoy, with select. En el centro colocamos el nombre de la señal de entrada, en este caso A, with a select. Luego abajo colocamos los valores que van a adquirir la señal de salida C, dependiendo de cuál es la entrada o cuáles son los valores de entrada. Así, por ejemplo, aquí vemos que en la tabla de la verdad, cuando A tiene 0, 0, C vale 1. Es exactamente lo que ocurre aquí. C adquiere el valor de 1 lógico, lo cual en VHDL se debe escribir siempre con comilla simple cada vez que es un bit. When, entonces se escribe con doble comilla siempre que escribimos de 2 o más bits en adelante. A la derecha del when van a colocarse los valores que va a adquirir la señal seleccionada. Así la seleccionamos una sola vez, y así yo solo escribo aquí todos los valores posibles que va adquiriendo A. Y para cada valor que va adquiriendo A, yo voy escribiendo aquí entonces los valores que adquiere C. Así en este segundo caso, cuando A es 0, 1, C va a valer 0. En el tercer caso, cuando A es 1, 0, como lo dice aquí, C va a valer 1. Y en el último caso, cuando A es 1, 1, C va a valer 0. He descrito todo lo que dice la tabla de la verdad en VHDL. Es importante saber que cuando utilizamos la instrucción with select, estamos obligados a utilizar la instrucción when others como última opción. Esa es cuando ya nos queda la última alternativa, la última de las opciones posibles o de las posibles combinaciones para el caso de la señal de entrada o de la señal que hemos seleccionado aquí. Entonces, como ya hemos abarcado todas las posibilidades 0, 0, 0, 1, 1, 0, ya aquí no hay que poner 1, 1, sino when others, que lo que significa es el resto de las opciones que quedan. El resto de las opciones que quedan, así que como la que queda es solo 1, 1, entonces VHDL entiende que cuando es 1, 1 le corresponde el valor de 0 para mi señal de salida C. Cabe resaltar también que en VHDL, cuando tenemos dos guiones consecutivos, eso se hace un comentario y él se sombrea como en gris. Entonces, por esa razón, esto aquí está en gris, porque esto es un comentario, ya que esta instrucción está de más, es tácita, está sobreentendida, porque la frase when others implica precisamente el resto de las opciones no consideradas. Entonces, si yo estoy considerando que C vale 1 cuando A es 0, 0 y C vale 1 cuando A es 1, 0, como en estos dos casos, y yo digo el resto de las opciones C vale 0, que es exactamente lo que estamos viendo aquí. Una manera más eficiente de escribir el código. No es que sería un error si yo lo escribo, no, pero está de más, simplemente está de más
Y al final igual se optimiza, ¿no? Gracias al software, pero es una forma de hacerlo mucho más óptimo. En este caso tenemos entonces la asignación when else, que es la otra instrucción que vamos a ver. Es muy similar a la otra, es muy similar al with select. When else es la señal condicional, como le decimos. Tenemos también otra tabla de la verdad. Se utiliza de la misma manera. En esta tabla de la verdad yo tengo todos estos valores que están aquí. Ustedes ven, tal cual como lo ven aquí. Tengo que una señal, en esta ocasión no vamos a usar vector. Vamos a utilizar 3 señales de entrada de un bit cada uno. Señal A, señal B y señal C. Y tengo una señal de salida, señal F. Entonces, en este caso, la señal de entrada, cuando A es 0 y B es 0 y C es 0, la F es 1. Yo esto lo puedo construir en VHDL también con esta instrucción. Asigno directamente a F, la señal de salida, el valor 1 y pongo when, solo que adentro pongo la condición. Como a diferencia del otro caso, aquí no he seleccionado ninguna señal, yo aquí tengo que especificar todo lo que implica, es decir, A igual a 0 y B igual a 0 y C igual a 0. Toda esta es la condición. En el caso anterior, como yo había seleccionado A, yo aquí pongo directamente cuál es el valor, 0, 0. Pero acá no, acá tengo que describir toda la condición. Cuando A es igual a 0 y B es igual a 0 y C es igual a 0, entonces F adquiere el valor de 1. Else es como quien dice además o también. F adquiere el valor de 1 cuando, vamos al siguiente caso que es este que está aquí, cuando A es igual a 0, B es igual a 1 y C es igual a 1, tal como lo describe ahí. También F es igual a 1 cuando A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a 0. También A es igual a 1 cuando A es 1, B es 1 y C es 1, tal como se describe aquí. Y este último else es muy similar al when others en el caso del with select. Es muy similar al when others. Este último else lo que quiere decir es que el resto de las opciones, todas las otras combinaciones posibles de estas 3 señales que están aquí, me van a dar como resultado un 0 lógico en la señal de salida F. Continuando con el tema, pudiésemos nosotros decir que una de las diferencias que existe entre un FPGA y un dispositivo de lógica programable como los PAL, PLA, los PLD, los CPLD, de este tipo, inclusive los EEPROM, consiste básicamente en que estos dispositivos de lógica programable contienen un grupo de compuertas AND y luego un grupo de compuertas OR que responden al diseño de lo que resulta de la tabla de la verdad. Tenemos, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, que tenemos una tabla de la verdad, nosotros teníamos 3 señales de entrada, aquí están. Podemos ubicar también las compuertas NOT para tener acceso a sus entradas con sus señales negadas y así disponer de las que correspondan para conectarlas a la entrada de sus respectivas AND y luego al grupo de las compuertas OR. En el caso de algunos de estos dispositivos de lógica programable, en muchos casos usan NAND en vez de AND o NOR. Lo cierto es que se componen de estas compuertas. Obviamente tienen un grupo limitado de compuertas y su capacidad está directamente relacionada con la cantidad de compuertas que contiene, incluso en el caso de las flash, la memoria flash. Pero los FPGAs no son así. Los FPGAs se componen más bien de LUTs. Cuando aquí en este caso nosotros, como ya hemos visto, conectamos, digamos, solo por el último ejemplo, la señal A por B por C, A por B por C en la AND, luego la F existe, o sea, la F es 1 cuando tengo A1
y P1 y C1, que es este caso de aquí, pero O también existe cuando, en este primer caso, A0, B0 y C0, que sería este de aquí, A0 negado, B0 negado y C0 negado. Y ahí podemos también corroborar las otras dos también, en este caso, A negado, B y C. A negado, aquí, A negado, B y C, que es este caso de aquí. En todos estos casos, F es 1 cuando ocurre o esta, o esta, o esta, o esta. Por eso la compuerta OR. Así que de ahí salen las ecuaciones, se reducen en el caso de que sean muy extensas y responden a la álgebra booleana o a técnicas como mapa de Carnot o las que sea. En este caso, en nuestro caso, no importa porque el software obviamente optimiza eso de la mejor manera. Pero los FPGAs vienen a ser más que nada como micro-RAMs. Yo le llamo micro-RAMs. Realmente se llaman LUTs. Y ellas, imagínense que son estas localidades de memoria. Tenemos celdas de 1 bit de memoria y estos que están aquí vendrían a ser como el address. Así que de manera que cuando yo ubico en el address, en la dirección A000, entonces me va a desplegar este resultado, esta salida, un 1. Y así, si yo ubico 100, voy a tener un 0. Y de esta manera, con estos LUTs, con estas celdas de almacenamiento, yo obtengo exactamente el mismo resultado a si tuviera un grupo de compuertas lógicas conectadas de manera que respondan al comportamiento de la tabla de la verdad. Yo solo tengo estas localidades de memoria y puedo obtener exactamente el mismo comportamiento digital. Y por eso es que los FPGAs terminan siendo dispositivos extremadamente poderosos, muy capaces, con mucha capacidad. Entonces, utilizando la técnica de comportamiento, la programación por comportamiento en VHDL, vamos a volver con los mismos casos del multiplexor. En el caso del multiplexor de 2 a 1, nosotros aquí vemos, por ejemplo, nuevamente que este era el circuito, este es, digamos, el esquema del multiplexor. Habíamos visto que podemos, en el diseño estructural, colocar las instrucciones de acuerdo a la forma en que están conectadas las compuertas lógicas. Pero usando behavioral, usando comportamiento, nosotros después de declarar la entity, lo que hacemos es un with select. With cell select. Seleccionamos esta señal de aquí. Seleccionamos esta. De manera que a PS le pasamos P0 cuando cell es 0. Y pasa P1 a PS cuando cell es 1, que es el caso de juego modas. Y de esta manera, usando señal seleccionada, with select, podemos nosotros producir el mismo comportamiento lógico que con el diseño estructural. Entonces, utilizando aquí la otra opción que es la señal condicional, when else, nosotros podemos hacerlo hasta incluso en una sola línea. PS, que es mi salida, se le asigna P0 cuando, paréntesis, la condición, cell es igual a 0. Else, disculpen, else quiere decir cuando cell es igual a 1. Entonces, P1 viene a ser el valor que va a adquirir PS. Y el código funciona con cualquiera de estas dos instrucciones. Es exactamente el mismo. Solo que aquí entonces responde más bien a la tabla de la verdad y no tanto a el diseño estructural por compuertas lógicas. Aplicando el mismo criterio para un multiplexor de 4 a 1, nosotros pues igual definimos las 4 señales de entrada A, B, C, D. En este caso lo vamos a hacer tipo bit cada una. El selector de 2 bits, porque es un multiplexor de 4 a 1, voy a tener un selector de 2 bits y mi señal de salida Z. Este sería el esquemático, esta es la tabla de la verdad, esta es la forma en que funciona, es un interruptor de 4 polos, por así decirlo, donde la salida se conecta con la correspondiente entrada dependiendo del selector. Hacemos el with select, seleccionamos la señal cell,
aquí los valores diversos que adquiere la señal cell y decimos que Z adquiere el valor A de entrada cuando cell es 0, 0. Adquiere B cuando cell es 0, 1. Z adquiere C cuando cell es 1, 0. Y Z adquiere D cuando cell es 1, 1, que es, como ya dijimos, hay que utilizar el caso when others. Utilizando entonces la otra forma, que es el when else, nosotros pues aquí ubicamos a Z inmediatamente A se le asigna Z cuando la condición S0 es igual a 0 y S1 es igual a 0, los dos selectores, ahora tratados como tipo bits cada uno. Además, Z es B cuando S0 es igual a 0 y cuando S1 es igual a 1. También Z es C cuando S0 es igual a 1 y S1 es igual a 0. Y este else, que equivaldría en el caso de with select, como el when others, el resto de las opciones, que solo sería cuando S0 es 1 y S1 es 1, entonces D viene a ser el valor que va a adquirir Z. Así entonces hacemos el multiplexor de 4 a 1. Entonces, en cuanto al decodificador de 2 a 4, pues aquí tenemos lo mismo. La tabla de la verdad, las ecuaciones producto de la tabla de la verdad, el esquemático producto de las ecuaciones. Al final de cuentas, el comportamiento del decodificador siempre es que se va a activar una de las señales de salida dependiendo de la combinación de las señales de entrada. Así que hacemos nuevamente el with select. Ya habíamos mencionado que el with select es el más apropiado cuando utilizamos tabla de la verdad, aunque el otro también nos sirve, pero vamos a ir prefiriendo el with select cada vez que utilizamos tabla de la verdad. Aquí vemos que la señal A, que es la que estamos seleccionando como señal de entrada, que es de 2 bits, cuando es 0, 0, entonces la salida D va a ser 0001, este valor que está aquí. Nuevamente, doble comilla cada vez que es de 2 o más bits. De 2 o más bits. D va a ser 0010 cuando la señal A seleccionada es 01. Va a valer esto que está aquí cuando es 10 y va a valer esto que está aquí cuando es 11, la señal A de entrada, o en others. Ahora tenemos el decodificador que habíamos mencionado con enable. Cuando tenemos un enable, las cosas tienen un comportamiento distinto. El enable, como habíamos dicho, muchos circuitos integrados tienen enable, la mayoría. Tienen enable, chip select, chip enable, se llaman de diferentes maneras. En este caso, al ser un circulito, es activo bajo. Es decir, cuando esta señal de entrada tiene un cero lógico, él va a funcionar como decodificador. Cuando esta señal de entrada tiene un 1 lógico, él es como si estuviera totalmente desconectado. Para nuestros casos, lo que va a significar es que todas sus salidas van a estar desactivas, van a estar en cero en este caso. Así que bueno, pues el código simplemente se le incluiría la señal E como un puerto de entrada adicional. La señal A queda igual de 2 bits de entrada, la señal D queda igual 4 bits de salida. Y le vamos a añadir una señal auxiliar, de manera que el código entonces le va a entregar este valor ya no a D, sino a la señal auxiliar. Si observan, el código anterior es exactamente idéntico. Lo único que cambia es que, bueno, aparte de que se le añadió la señal de enable aquí, le estamos añadiendo la señal auxiliar aquí en arquitectura, le estamos asignando no a D, sino a esa señal auxiliar los valores de la salida. ¿Por qué razón? Porque auxiliar va a guardar estos valores, pero van a ser los valores de D siempre y cuando el enable sea 0. Cuando el enable es 0, en ese caso, él se comporta como un decodificador. Así que mi señal auxiliar es la que va a aplicar a D. Lo contrario, es decir, si enable es 1, entonces todos los bits de la señal D van a ser 0 y no voy a tener ninguna de sus salidas activas.
Ahí está entonces el decodificador de 2 a 4 con señal de enable activo bajo. Entonces, valdría la pena hacer alguna práctica con un decodificador de 3 a 8. Sin embargo, para hacerlo un poco más interesante y no caer en lo mismo, lo vamos a hacer en esta ocasión con el software Vivado. Aquí entonces tenemos el Vivado. Una vez que ya lo tengan instalado, voy a dejar aquí el sitio donde lo pueden descargar e instalar. Ustedes cuando lo abren, hacen en Create Project. Le dan a Next. Aquí le dan el nombre a su proyecto. Asegúrense de que en todas las partes del directorio no haya ningún espacio. Bien importante, porque si no le va a dar problemas. Tampoco ninguna de las palabras puede empezar con números, ni tampoco con guión o con raya por debajo. Todo eso es importante. Lo mismo aplica para el nombre que le vayamos a poner. Aquí vamos a llamarle deco de 3 a 8. Vamos a hacer el decodificador de 3 a 8. Así que luego le damos Next. Siempre vamos a escoger RTL en nuestro caso. Le damos Next. Y aquí entonces vamos a crear el VHD. Para eso vamos a necesitar que el Target Language vaya a estar en VHDL, igual aquí el Simulator Language, VHDL. Asegúrense que esté en VHDL. Y entonces aquí hacemos Create File y ponemos el mismo nombre. Yo recomiendo que pongan el mismo nombre. Deco 3 a 8. Puede ponerle cualquier nombre, pero para que no se confunda, ponga el mismo nombre. Ahí se va a cargar inmediatamente el archivo .vhd. Esa extensión es el código en VHDL que usted va a hacer. Y lo va a añadir al proyecto. El proyecto en sí que carga Vivado es un proyecto que tiene muchos archivos. Entre esos el VHD y otros. Así que le da Next. Aquí viene el constraint. Ese es otro de los que va a tener también. Hacemos Create File. Y le pone el mismo nombre. Deco 3 a 8. Este constraints, las constraints, ahí se carga ahora el .xdc. Es sencillamente un archivo en donde tú le vas a decir qué patita del FPGA va conectada con el puerto de la entity que tú declaraste. Ese es básicamente en esencia. Ya lo vamos a ver en la práctica. Luego le damos Next. Entonces aquí usted puede tener dos opciones. O escoge boards, que es lo que vamos a hacer nosotros. Busca aquí en este buscador Basis 3. Si no le aparece, haga un refresh aquí y luego lo descarga. Y si aún así no le sale, bueno, pues va a tener que trastear un poco, pero para ahorrarse tiempo puede irse a Parts entonces, porque la tarjeta que vamos a estar usando va a ser la Basis 3 y ella contiene el siguiente FPGA. En partes, usted va a buscar en Family, Arctic 7, Package, el primero, el CPG 236, y aquí en All Remain ponga -1. Aquí entonces escoge el del medio, el que dice A35 236-1, este de aquí, y le da Next. Pero como en mi caso yo tengo la Basis 3, yo agarro esta y le doy Next desde aquí. Para efectos es lo mismo. Aquí le da Finish y entonces comienza a cargar el proyecto. Una vez que carga el proyecto, usted aquí en este recuadro va a definir la entity, porque él le va a describir la entity. Entonces, en la entity yo voy a colocar aquí mis señales. Como es un decodificador de 3 a 8, yo tengo una señal de 3 bits, que son mis 3 entradas. La vamos a llamar SW, porque van a ser 3 switches. Como son vector de 3 bits, yo hago clic aquí en bus y entonces el bit más significativo va a ser 2, para que sea 2 down to 0, siendo el bit menos significativo el 0. Luego declaro mi señal enable, que es de un solo bit, así que no hago ningún bus, se queda así. Bajo y declaro entonces mi señal de salida, que van a ser los LEDs de la tarjeta,
para verlos funcionar. Entonces pongo out, escojo bus, como es de 8 bits, de 3 a 8 el decodificador, entonces aquí pongo 7 en el bit más significativo. ¿Ok? Luego él va a cargar todo el proyecto en esta ventana que está aquí, donde dice sources. Aquí están todos mis archivos fuentes. Aquí están los trabajos que él va haciendo, donde puede encontrar los reportes, el log, los mensajes de error, de warnings, de advertencia, de critical warnings, etc. Y, por ejemplo, aquí puedo ver el VHD, mis archivos fuentes, y aquí en Constraints puedo ver el XDC, que es donde voy a crear las conexiones de los puertos de entrada y de salida directo con el FPGA. Si yo hago doble clic en el VHD, inmediatamente lo puedo ver aquí en esta pestaña que estoy mostrando. Agrando y puedo trabajar aquí este código. Entonces obsérvense que él inmediatamente me declara la entity tal cual yo la quería. Entonces yo tengo aquí mis puertos de entrada, que son los switches de 3 bits, mi enable y los LEDs. Entonces si hacemos directamente aquí el decodificador, yo haría un with select, with sw select, y entonces pongo aquí LED, por ejemplo, LED, se le asigna, hago tabulaciones, siempre se recomienda hacer tabulaciones por el tema de facilidad de lectura, de espaciado, de orden, y más que nada de visualización de cualquier error de escritura tonto que uno hace ahí, lo puede ver más fácilmente y encontrarlo más rápidamente. Entonces, a LED se le asigna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 este valor cuando mi señal SW que seleccioné de entrada es 000, coma. Luego yo voy a ver si me va más rápido con esto, a copiar, pego, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, aquí, obviamente, esto se corre, 1, 1, 1, así. Entonces, claro que este se elimina. Entonces, aquí, bueno, esto me queda 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Y entonces aquí sería el when others. Punto y coma, porque ahí es donde termina mi declaración del with select. Entonces, y recuerden, les repito, toda declaración termina siempre con punto y coma en VHDL. Esto describiría mi decodificador de 3 a 8, así sencillo, sin enable. Pero si le quiero añadir el enable, ya pues habíamos visto la opción que les expliqué aquí, por ejemplo en este caso, en donde asignamos a una señal auxiliar los valores del decodificador y luego la señal auxiliar se le asigna a la salida, que en nuestro caso sería LED, dependiendo del valor del enable. Esa es una forma de hacerlo. Voy a explicar ahora otra forma de hacerlo, como para ir ampliando simplemente las posibilidades. Vamos a declarar otra señal auxiliar, signal. Vamos a hacerle un vector de 4 bits. Ahí está. Hemos declarado una señal auxiliar en esta ocasión de 4 bits. Y vamos a decir que esa señal auxiliar se le asigna el enable y le concateno los 3 switches. Ahí está. Entonces, mi señal auxiliar
que es de 4 bits, tiene los 3 bits de los switches y el enable en una sola. Y yo voy a seleccionar mi señal auxiliar entonces, AUX. De manera que aquí a mi derecha del juez tengo que poner siempre señales de 4 bits, porque AUX es una señal de 4 bits. Los 3 switches y el enable como el bit más significativo. O sea que está concatenado a la izquierda. Así que el enable lo tengo que incluir a la izquierda. Entonces, como es activo bajo, si yo le pongo 0 a todas estas, él me va a funcionar tal cual. Vamos a poner aquí, en este caso, 0111, que es el que corresponde. Y así está funcionando perfectamente bien. Entonces, en mi último caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo pongo when others. ¿Qué significa ese último when others? Ese último when others es el resto de las opciones. Si yo tengo 4 bits, yo debo tener aquí un with select de 16 líneas. Son 16 líneas. 16 posibles combinaciones con 4 bits. Yo aquí apenas voy por 8, porque el más significativo está en 0. Ahora voy a tener los mismos valores de SW, solo que con el más significativo en 1. Pero si el enable está en 1, que es el resto de las opciones, ya no importa porque él no me va a funcionar, no me va a tener ninguna salida activa. Todas van a ser 0. Así que esta es otra forma también de hacer el decodificador de 3 a 8. Y seguramente a usted se le puede ocurrir otras también. Así que ese no es el tema. Este es el código. No hay ninguna indicación de error por ningún lado, así que puedo confiar de que está bien. Así que lo que me toca ahora es construir el XDC. Hago doble clic aquí en el XDC, va a estar vacío, por supuesto. Y voy a abrir el XDC completo de la Basics 3. Que ese también los voy a referir a un sitio donde pueden descargar esto también. Yo voy a agarrar de aquí 4 switches, que son los que voy a utilizar, 3 para los switches y el cuarto para el enable. Esto de aquí va a ser un copy, voy a pegarlo y voy a colocar entonces los 8 LEDs, copiar, pegar, listo. Entonces de aquí, si yo quiero ya, porque estos están como comentarios, para que él me funcione tengo que descomentarlo aquí con la doble barra, los descomento, o simplemente elimino el numeral, doble barra, numeral, como quiera. Entonces, aquí lo único que tengo yo que asegurarme es que el nombre del XDC sea exactamente el mismo nombre que yo tengo en la entity. Por eso les puse SW y LED. Si lo hubiera puesto AB, entonces tengo que cambiarlo aquí como AB para que se llamen iguales. ¿Ok? Entonces SW0, SW1 y SW2 vienen a ser estas, tal cual. Uy, me fui. Estas que están aquí, tal cual. Este señorito enable viene a ser este de aquí. No existe SW3. Existe el enable. Y encima no es multibit, no es vector, es de un solo bit. Así que yo no solo tengo que eliminar, si yo pongo E aquí no hago nada porque eso 3 no existe tampoco. Tengo que eliminar corchete y todo, tengo que eliminar todo, pongo E ahí. Así es como se llama el puerto. Entonces yo conecto el puerto de entrada enable a esa patita del FPGA específica conectada en la Basic 3. Salvo, he salvado aquí, he salvado allá, de todas partes. Ya entonces debo proceder a hacer entonces la programación. Yo agarro y hago 3 procesos. Uno, run synthesis, luego run implementation y luego generate bitstream. Voy a hacer run synthesis mientras. En la síntesis, el vivado se encarga, ustedes sé que aquí él comienza como a correr aquí y a correr acá, ¿no? El vivado
se encarga de verificar, por un lado, que el código esté bien hecho, bien construido, que no haya errores. Pero por otro lado, la síntesis es en esencia la construcción del circuito. Él genera el esquemático, literalmente lo construye. Eso es lo que hace en la síntesis. Entonces, cuando él hace ese esquemático y termina ese proceso, entonces él te dice si lo hizo exitosamente o si no se puede hacer el esquemático por X o Y razón y te indica cuáles son los errores o cuáles son las razones por las que no puede hacerlo. Luego, el segundo procedimiento es la implementación, run implementation. En ese caso, la implementación no es nada más y nada menos que ese circuito construido en la síntesis lo implementa en el FPGA que escogimos al inicio cuando estábamos configurando. Entonces él agarra y lo implementa. Ahí está, Run Implementation. Yo lo puedo hacer de aquí directamente. ¿Ok? Y entonces él procede a hacer Run Implementation. Y finalmente el último proceso es el Generate Bitstream, que es un archivo que él crea que es .bit. Ya son 3 archivos que estamos viendo. El .vhd, que es el código, el XDC, que son las constraints, las patitas del FPGA, y el .bit, que ese es el archivo que tú vas a descargar en la tarjeta. Es un archivo de unos y ceros, es el único que puede comunicarse pues con el FPGA y que puede descargarlo. Así que una vez que se genere el bitstream, ya habrás terminado todo y es cuestión entonces de proceder a descargar la tarjeta. Mientras esperamos a que él corra y proceda a hacer la implementación. Mientras, algunos detalles adicionales. En este decodificador, en el concepto de decodificador, nosotros podemos incluir muchos otros conceptos también. Tenemos, por ejemplo, este decodificador 7 segmentos. Esto que ustedes ven aquí es un esquemático de la BASIS de la que hemos estado hablando. Ella tiene conectado 5 botones, tiene conectado 16 switches, 16 diodos LEDs y 4 displays 7 segmentos de la manera en que ustedes los ven ahí. En el caso de los botones y los switches se utilizan como entradas. Si ustedes observan aquí, estos botones están conectados como pull down. O sea que cuando no están presionados, al estar como pull down, es un cero lógico que ven estas entradas del FPGA. Que las puedo conectar a mi entity específica. Yo digo, bueno, esta es una entrada. Entonces cuando yo aprieto el botón, entonces ella va a ver un 1 lógico. Y así veo yo las entradas en este caso. En el caso de los switches, si subo, me conecto a 3.3 voltios y tengo un 1 lógico. Y si bajo el switch, entonces me conecto a tierra, a 0 lógico. Estos diodos LEDs son LEDs que tienen sus cátodos, todos sus cátodos conectados en común a tierra. De manera que sus ánodos a través de esta resistencia van conectadas también a una patita del FPGA. En este caso vienen a ser ahora salidas del FPGA. Por consiguiente, donde yo tenga un 1 en esta salida U16, yo voy a prender este LED. Y si tengo un 0 en esa salida, este LED va a estar apagado. Y así con los 16 LEDs. El caso de los displays 7 segmentos, pues estos displays son ánodo común. Puedo tener display 7 segmentos cátodo común también, pero en el caso de este en particular, que usa la BASIS, son ánodo común. O sea que todos los ánodos de estos displays están conectados a un punto en común. Si a ese punto se le conecta la alimentación, los 3.3 voltios, entonces el display queda energizado. Y si él queda energizado, entonces donde yo le ponga un 0 lógico al cátodo que quiera, segmento que va a prender. De esta manera, si yo quisiera, por ejemplo, escribir el número 1, yo prendería, es decir, pondría un 0 en B y un 0 en C, en los cátodos B y C,
y un 1 en todos los demás cátodos y armaría entonces el número 1. Si quisiera el número 7, entonces tendría que poner un 0 también en el cátodo A. Y ahí armaré el número 7. Y así, de esa manera, puedo armar el número que quiera. Entonces, claro, para eso tengo que energizarlos. Sin embargo, para energizarlos, no es que él está conectado directamente a los 3.3 voltios. Ellos están conectados a un transistor PNP. Y en el caso de los transistores PNP, pues al ser PNP, ellos aquí se están utilizando como switches, y cuando yo ponga un 0 lógico en la base, es decir, en esta salida del FPGA, pongo un 0, él se cierra y los 3.3 voltios energiza a este display. Donde yo pongo un 0 aquí, se cierra este y energizaría a este display. De manera que 0 que ponga aquí, display que queda energizado. 1 que ponga, display que no queda energizado. Y no importa si yo ponga unos o ceros en los cátodos, no va a prender ese display. Entonces el display que está energizado va a formar su número dependiendo de cuál cátodo esté yo prendiendo con ceros. Igual los cátodos los prendo con ceros con estas salidas del FPGA. Un último detalle, un último tema con este caso. Los displays de este segmentos, en este caso en particular, están conectados entre sí sus segmentos correspondientes. Por ejemplo, el segmento A de este display está conectado con el segmento A de este, con el segmento A de este y con el segmento A de este. Y el B con el B, con el B con el B, y el C con el C, y así, todos. O sea que si yo tengo todos los displays energizados y escribo el número 4, yo voy a ver el número 4 en todos los displays. Para ver un número diferente en cada display tendré que hacer una técnica de multiplexación que la vamos a estar viendo más adelante cuando veamos ya secuenciales, electrónica digital secuencial en VHDL. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa con este tema de los displays 7 segmentos y vamos a ver cómo está este tema. Vamos a hacer aquí, entonces ya se hizo la implementación exitosa. Vamos a generar el bit stream. Mientras se genera el bitstream, vamos a conectar la Basis 3 y vamos a entonces ver el funcionamiento de este decodificador. Muy bien, aquí tenemos el bitstream ya creado por el software. Salió exitoso, así que lo que sigue entonces es simplemente a descargar ese archivo .bit que se ha creado en la tarjeta. Este es el FPGA, esta es la tarjeta Basis 3, la prendemos conectada por el puerto USB. Necesitamos un cable micro USB para conectarla. Entonces hacemos clic aquí donde dice Open Hardware Manager. Una vez seleccionada esta opción, le damos OK y entonces ella va a proceder a buscar la tarjeta. Hacemos aquí en Open Target, Auto Connect, y ahí procede a buscar la tarjeta. Una vez que la identifica, eso se va a mostrar aquí y entonces es que podrá ser posible programarla. Por lo menos ya identificó que es una tarjeta de la Diligent, y ahí por lo general se identifican tres cosas, ¿no? Uno, la tarjeta, que es la Basis 3. Se identifica también el FPGA, que es exactamente lo que vamos a programar ahora, que es este que está aquí, el XC7A35T, y también se identifica el puerto análogo digital. Ahora no vamos a tocar eso, solo vamos a programar la tarjeta. De ahí solo resta hacer Program Device, y obviamente lo que debería ocurrir es que aquí se ve el archivo que se acaba de crear, el deco3-8.bit. Así que solo es cuestión de hacer donde dice Program. Hacemos Program y ya está programada. Muy bien. Entonces habíamos dicho que estos tres switches eran para indicar el comportamiento de las entradas del decodificador. Obsérvense que el primer LED que está allí está prendido porque los tres switches están en cero.
Entonces, si yo prendo el primer switch, estaríamos en la segunda opción. Por eso es que se prende el siguiente LED. Esta es la primera opción, 000. Esta es la segunda opción. El LED se prende, el que le sigue aquí. Entonces, si sigo con la siguiente opción, el LED se va a ir corriendo. Cuando es 1, 1, el LED sigue corriéndose. Ahora viene 1, 0, 0, el LED se corre. 1, 0, 1, se corre uno más. 1, 1, 0, se corre uno más. Y en la última opción, 1, 1, 1, se corre al último caso. Y si vuelvo a cualquiera de estas opciones, 0, 0, 0, entonces el LED se mantiene en la posición en donde está para 0, 0, 0. Y así vemos entonces el comportamiento del decodificador de 3 a 4. El cuarto switch es el enable. Así lo habíamos conectado en el XDC. Ese es el enable. Así que donde yo lo prenda, como es activo bajo, si está en 0 me funciona como decodificador. Pero donde yo lo suba a 1, ya no prende ninguna. No importa qué haga yo con los 3 switches menos significativos. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está deshabilitado. Tal como lo indica aquí en el código. En el código se observa, ustedes pueden ver que when others es todas las opciones en donde el enable es 1, entonces todos los LEDs van a estar en 0. Ahí está claramente reflejado el comportamiento del decodificador de 3 a 8 con enable activo bajo. Curioseando un poquito más, después de cerrar el Hardware Manager, este mismo código, tal como les había planteado, cuando se hizo la síntesis, observen que aquí en la síntesis tenemos que podemos abrir el diseño sintetizado. Ahí podemos abrir, por ejemplo, el esquemático, que era lo que les había mencionado, que es el proceso que hace el software cuando se le solicita que haga la síntesis. Él hace el esquemático. Entonces esto es solamente como un pantallazo para entender un poco mejor lo que hace. No es obligación, obviamente, ver esto, ¿no? Simplemente es para ver qué es lo que está haciendo. Entonces ahí, este es el esquemático a todo meter, ¿no? Ahí están los 3 switches. Vamos a ver si podemos agrandar un poquito más. Entonces ahí observen que está todos los 3 switches, las entradas. Aquí está el enable, están los LUTs como les había mencionado, y entonces las salidas conectadas a un bus que viene a conectarse a los LEDs. Ese es entonces el esquemático. Pero también, entonces, como les había mencionado, podemos ver aquí en Implementation lo que es ya la implementación de la misma tarjeta que ocurre en el mismo FPGA. Entonces, esa implementación que ocurre en el FPGA la observamos aquí. Observen que estos trazos verdes son las conexiones que se hacen adentro del FPGA. Este es el FPGA. Podemos ir ampliando. Vamos a irnos acercando. Ahí se ve un poquito mejor. Hacemos otro zoom, acercamiento ahí. Ya estamos viendo un poquito mejor el FPGA. Obsérvense, ahora sí se ve que es un universo de cables, o más bien de pistas. Son los recursos del FPGA. Y ahí vemos cómo se interconectan entre sí. Esto es un universo de cosas. Ahí se ven las macroceldas, se ven los LUTs y se ven cómo están interconectadas. ¿Ve? Entonces es solo como para curiosear este tema. Bien, habiendo concluido esta parte
ya podemos cerrar este proyecto del decodificador de 3 a 8 y me interesa continuar con el tema que habíamos abordado aquí de los displays 7 segmentos. Y podemos observar, por ejemplo, un decodificador 7 segmentos ahora. En el caso del decodificador 7 segmentos, como lo es el 74LS47, es un decodificador 7 segmentos ánodo común. Es un circuito integrado que ahí estamos viendo la tabla de la verdad que aparece aquí en el sector derecho de la pantalla. Este es el chip. Es de 16 patitas. La A1, la A2, la A3 y la A0 son las cuatro entradas en donde tú escribes en binario el número del 0000 hasta el 9, 1001. Y entonces, dependiendo de ese número que escribas en binario, él te lo decodifica para mostrar en los displays el número del 0 al 9 como lo ves aquí. Y las combinaciones que siguen, tú ves entonces los caracteres que él te muestra aquí. Y de esa tabla de la verdad surge entonces esta circuitería que ustedes ven aquí de compuertas lógicas, que es el diseño digital que responde a estas necesidades del planteamiento de, con 4 señales de entrada, tener estas 7 señales de salida para armar los dígitos de un display 7 segmentos. En adición tienen algunas otras 3 señales de control que pues se ven aquí su funcionamiento en la tabla de la verdad. No quiero entrar mucho en ese detalle porque pues se nos diluiría mucho el tiempo, pero en esencia si ven 0000 en las señales A, yo debo tener entonces encendidos todos los segmentos excepto el último, el segmento G. Así que tengo el segmento A prendido, el B prendido, C prendido, D, E y F, todos en low, en 0, prendidos, y el G en H, high, a nivel lógico alto, como es ánodo común, entonces este va a estar apagado. Como habíamos mencionado también, si quiero ver el número 1, por ejemplo 0001 en binario, entonces yo voy a tener solamente encendidos el segmento B y el segmento C, que van a aparecer en L de low y todas las demás en high, nivel lógico alto. Así podríamos tener el decodificador 7 segmentos. Así es como funciona este circuito integrado 74LS47. Pero ¿qué tal si lo hacemos nosotros con el FPGA? Y la propuesta es esto. Y aquí es donde realmente surge una de las metas más importantes en la programación en VHDL. Y es la siguiente: que nosotros podamos identificar un esquemático, un circuito y pensar en VHDL. Esa es la idea, poder interpretarlo de esa manera. Así, por ejemplo, si yo tengo este circuito, ¿qué significa este circuito? Este circuito es un esquema de precisamente cómo está conectada la BASIS. La BASIS tiene 4 displays, 7 segmentos, y pues cada segmento está conectado con su correspondiente entre sí. Y yo lo que voy a hacer es que esto va a ser mi decodificador, mi FPGA. Voy a tener 4 entradas, 4 switches, tal cual como si fuera el 7447. Voy a tener 4 entradas y dependiendo de esas 4 entradas yo voy a tener estas 7 salidas que se van a decodificar en ceros y unos para armarme el número que yo quiero ver en los 4 displays. Y adicional a eso voy a tener también 4 switches, los cuales van a controlar directamente los ánodos. Los ánodos de estos displays, o mejor dicho, si queremos ser más precisos, las bases de los transistores que conectan los ánodos a la alimentación de 3.3 voltios. De manera tal de que si yo prendo este switch, le pongo un 1, entonces el display que está conectado a ese switch se va a energizar. Y si yo pongo un 0, entonces este display va a estar apagado.
Y si está prendido, pues va a depender de lo que dicen los switches aquí para ver el número que quiero ver en este display. Así que en síntesis, con estos 4 switches, prendo y apago a discreción qué display quiero, y con estos otros 4 switches pongo a discreción el número que quiero ver en los displays, 7 segmentos. Entonces propongo cómo hago eso yo en VHDL. Y aquí está la solución ya directamente. Este código ya está hecho, así que simplemente lo vamos a analizar. Queda de la siguiente manera. Vamos a esperar que se cargue. Ahí está. Lo vamos a mostrar. Y esta es la idea. A ver, ¿cuántas son las entradas? 8 switches. SW de 7 a 0. Ahí están mis 8 switches. Volvemos al diagrama. El diagrama decía 4 para controlar qué display prende, qué display apaga. 4 para mostrar el número que quiero. Así que son 8 switches en total. Y las salidas, ¿cuántas son? Bueno, son 4 salidas para mostrar el display. 4 salidas, ahí está. 4 salidas. Estas 4 son salidas del FPGA para controlar los transistores que energizan los displays. Y 7 salidas más para los cátodos de los 7 segmentos. Si lo quieren ver aquí nuevamente, lo vemos de nuevo en este gráfico. Aquí veíamos que el FPGA tiene estas 7 patitas conectadas directamente a los cátodos, y estas otras 4 salidas específicamente van conectadas a los transistores que energizan entonces los ánodos. Y aquí podemos agarrar 8 de estos 16 switches para las funciones que acabamos de mencionar. Luego, teniendo en cuenta ya que tengo 4 displays, señales de salida, y 7 cátodos, también señales de salida, yo procedo a hacer mi decodificador 7 segmentos. Lo primero que voy a hacer es cómo voy a controlar los displays. Los displays los controlo directamente con 4 de los 8 switches. Así que yo voy a seleccionar los 4 switches más significativos, los que van del 7 al 4. El switch 7, switch 6, switch 5 y switch 4. Esos 4 switches van a controlar directamente el display, y le pongo una compuerta NOT, es decir, niego esas 4 señales para que display me controle directamente cuando el switch sube, porque recuérdense que estos transistores a ser PNP se cierran con 0, es decir, cuando yo pongo un 0 es que él se cierra y la alimentación pasa para acá. O sea que me va a prender el display cuando yo pongo un 0 acá. Pero ¿qué quiero yo? Que quiero que cuando yo suba el switch, cuando ponga un 1, es que prenda el display, no cuando ponga 0. Así que, bueno, le pongo una compuerta NOT y se acabó el problema, porque así cuando yo pongo un 1, aquí se niega y queda un 0, y entonces se cierra el interruptor y se energiza. Y cuando yo pongo un 0, entonces aquí es un 1 y entonces no pasa la alimentación. Y de esa manera la NOT aquí niega las 4 señales, los 4 switches, y así queda display controlado directamente con una lógica positiva, por así decirlo, de los switches. Y entonces los otros 4 switches quedan de la siguiente manera. Hago un with select. With los otros 4 switches, select. Entonces acá todo le asigno, vamos a ver el caso del 0, por ejemplo. Cuando estamos en 0, 0, 0, 0, en este caso de aquí, yo quiero prender todos los segmentos excepto el F. Nótense que aquí en este caso, vamos a ir acá, para el número 0, bueno, el número 0 no se ve aquí, pero el 0 prende en todos los segmentos excepto el último, el F. El G, perdón, el G. Este es el segmento G. Así que el segmento A yo lo tomo como el menos significativo, y el segmento G lo tomo como el más significativo. Y en electrónica debemos siempre ser consistentes. El bit más significativo debe estar en el extremo izquierdo,
y el bit menos significativo debe estar en el extremo derecho. Así que como todos están prendidos, todos van a llevar 0, excepto el más significativo que lleva 1. Así que este es mi segmento A, B, C y aquí está el G. Luego, si este es el A y yo quiero escribir el número 1, volviendo al gráfico, para prender el 1 necesito prender el segmento B y C solamente. Para prender el B y el C necesito un 0 solamente aquí, en esos dos puntos. Y el resto en 1. Y ahí pueden verificar con calma, paso a paso, el resto de las opciones. Solo voy a usar el 7 por temas de rapidez, ¿no? En caso del 7, aquí 0, 1, 1, 1, que es mi número 7, entonces yo prendo el A, el B y el C. Estos tres, A, B y C, para construir el número 7, A, B y C. De esa manera tengo el número 7 en los display 7 segmentos. Y en este caso en particular, después del 9, a partir del 10 en adelante, yo no hago lo que hace el 7447. Yo escribo los números en hexadecimal, es decir, escribo la letra A, la letra B minúscula, la C mayúscula, la D minúscula, la E mayúscula y la F. Entonces, en el caso de la A mayúscula, por ejemplo, la A mayúscula solamente tiene apagado este segmento que está aquí. Volvamos aquí. La A tendría apagado este segmento sería el A, B, C, D. El D. Observen que A, B, C y D. Este es precisamente el D. Así que está perfecto. Y así pueden verificar el resto de las letras. Y con esto entonces yo tengo el decodificador 7 segmentos. Entonces vamos a programarlo. Vamos aquí a Open Hardware Manager. Open Target, AutoConnect. Program Device. Programamos y listo. Ahí está la programación. Ok. Tengo estos 4 switches apagados. Si quiero ver un número, tengo que prender este y este. Switch que prenda, display que voy a ver. Como todos los otros 4 están hacia abajo, yo voy a ver el número 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F, y pues a discreción, ¿no? Así que hasta aquí por hoy. Espero que les haya sido útil lo que estamos viendo hasta ahora. Con esto realmente se puede abarcar bastante de la electrónica digital combinatoria. Muchas gracias por su atención.